tres tipos de esfuerzo, ¿sí? El primer esfuerzo que vemos es el de tracción. Tracción. Y básicamente consiste en esto. En una valla, de manera que en cada extremo le vamos a aplicar, le voy a dibujar, bueno, no importa. En cada extremo le voy a aplicar una fuerza. En cada área A le aplicamos una fuerza. Si le aplico una fuerza de este lado para que no se desplace, no se traslade, le aplicamos una fuerza del otro lado, que va a ser del mismo módulo, ¿sí? O sea, F, el módulo es igual a F'. Tiene la misma dirección, observen, tiene la misma dirección, pero son de sentidos contrarios, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto de producir este tipo de fuerzas en el cuerpo? Entonces, vamos a tener que este cuerpo, como efecto, se alarga, ¿sí? Entonces, una vez que hemos aplicado la fuerza, este cuerpito se alarga. Vamos a dibujar de nuevo las fuerzas en cada área. Esta sería el área A. Para ambos tenemos la misma área A o superficie A. Entonces aquí tenemos F. En sentido contrario tenemos F', ¿sí? Y aquí tenemos un L0, longitud inicial, y aquí tenemos una longitud final. Entonces, vamos a definir, ¿sí? La tensión unitaria, y la vamos a representar con la letra T, a la fuerza aplicada dividido la superficie, ¿sí? Pero esta fuerza es el módulo de la fuerza, ¿está bien? Esta es la tensión unitaria. Ahora, esta tensión unitaria tiene como unidad el newton sobre metro cuadrado, y esto recibe el nombre de Pascal. Y se lo simboliza con la letra PA. Van a encontrar que existen otras formas equivalentes de expresar la tensión unitaria, y es fatiga, y se la simboliza con la sigma, o esfuerzo, y se lo simboliza con la letra E. Nosotros vamos a trabajar con el esfuerzo, ¿sí? Entonces, esfuerzo, tensión o fatiga son exactamente los mismos conceptos, y es la fuerza sobre el área. Por otro lado, vamos a definir lo que es la deformación unitaria, ¿sí? La deformación la vamos a representar con la letra D. Es el cambio de longitud que sufre ese cuerpo al que ha sido sometido a la tracción sobre la longitud inicial. O sea, será la longitud final menos la longitud inicial sobre esa longitud inicial. ¿Cuánto cambió de longitud? Son
milímetros, décimas de milímetros, son distancias o longitudes muy chicas. De manera que si nosotros analizamos las unidades, arriba tenemos metro, abajo tenemos metro, con lo cual la deformación unitaria resulta ser adimensional. ¿Está bien? Bueno, ahora juntamos este concepto de deformación unitaria con el concepto de esfuerzo, ¿sí? Y vamos a definir el módulo de Young, ¿sí? Módulo de Young. Y lo vamos a simbolizar con una especie de Y, pero es gamma. Entonces, gamma se define como el esfuerzo sobre la deformación. O sea que tenemos delta de L, perdón, F, vamos a escribir bien, tenemos arriba el esfuerzo que es la fuerza sobre el área sobre la deformación que es delta de L sobre L0. Esto es una expresión que depende de cada material, de cada sustancia, y está tabulado. ¿Está bien? Y está tabulado. Bueno, vamos a avanzar con ese concepto del módulo de Young, que habíamos dicho que es el esfuerzo, o sea, la fuerza sobre el área, sobre delta de L sobre L0. ¿Sí? Voy a suponer, que quiero despejar F. Entonces nos queda delta de L sobre L0 por gamma igual a F sobre A. Y de aquí quiero despejar F. Entonces nos va a quedar el área sobre L0 por gamma por delta de L. ¿Sí? Entonces esta área pasa multiplicando y me queda área por gamma sobre L0 por delta de L. ¿Por qué lo dejé de esta manera? Porque voy a juntar todo esto y lo voy a llamar K. De manera que nos va a quedar F igual a K. Y voy a suponer que el cambio de L, delta de L, es un valor delta de X. ¿Sí? Entonces, ¿por qué llamo K? Y K va a ser una constante. Esta constante K depende, fíjense, del módulo de Young, que depende de cada sustancia, depende del área del cuerpo sobre el cual estoy aplicando una fuerza de tracción y depende de la longitud inicial. O sea que gamma es una constante. El área también la puedo suponer que es constante. La longitud inicial, como es el dato inicial, es un valor constante. Después cambia, pero a nosotros nos interesa el valor inicial. Por lo tanto, todo esto lo puedo reducir a una expresión K, un valor K, que es una constante. Si la posición inicial o el X0 vale 0, o si tomo como elongación inicial 0, o sea que no hay un cambio, no hay un valor, digamos, de estiramiento inicial, sino directamente digo que el delta de X coincide con la valoración entre X0 y X, entonces directamente lo puedo expresar como F igual a K por X. ¿Está bien? Esta expresión recibe el nombre de, y ya lo vamos a ver cuando vamos a energía, un poquito más, ley de Hooke. ¿Sí? Ley de Hooke. Bueno,
Ahora vamos a hacer una gráfica de esto que acabamos de hacer y vamos a representar. Por un lado el esfuerzo, ¿sí?, en Pascal, y por otro lado la deformación. Y aquí tenemos el cero. Entonces, nosotros sabemos que el esfuerzo es fuerza sobre área, ¿sí? Y la deformación, como lo vimos recién, delta de L sobre la longitud inicial. Entonces, aplicar un esfuerzo es aplicar una fuerza sobre una determinada superficie. Entonces, a mayor fuerza, ¿sí?, a medida que aumentemos la fuerza, va a ir aumentando el esfuerzo. Y a medida que aumenta el esfuerzo, como gamma es constante, nosotros habíamos dicho que gamma es el esfuerzo sobre la deformación, entonces el esfuerzo es igual a gamma por la deformación. Esta expresión es la que vamos a graficar. Entonces, a mayor esfuerzo, mayor deformación. Y lo que obtenemos es una línea oblicua cuya constante de proporcionalidad es el módulo de Young. Este es el módulo de Young. Esa es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Bueno, y para este módulo de Young, la expresión que vale es esta, la ley de Hooke, K por X. Entonces, si nosotros dejamos de aplicar fuerza y el cuerpo vuelve a obtener su forma original, decimos que el cuerpo es elástico. O sea que esta parte, hasta aquí, se comporta como un cuerpo elástico, que es lo que vimos al inicio como ejemplo. Podemos seguir aplicando fuerzas, podemos seguir aplicando un esfuerzo, pero ocurre que después de un cierto valor de fuerza sobre esa superficie, el cuerpo ya no sigue una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación, sino que puede seguir cualquier curva, ¿sí? Y por más que le quitemos la fuerza, no vuelve a su posición original, a su forma original. Por lo tanto, esto se llama una deformación de tipo, o se dice que el cuerpo es plástico, si la deformación no permite que vuelva a su forma original. Puedo seguir aplicando fuerzas, y lo que vimos hace rato es que el cuerpo se va a romper. En ese caso, lo que tenemos es un punto de ruptura, que puede ser aquí, porque apliqué hasta aquí y no pude aplicar más. Entonces aquí se produce la ruptura del cuerpo. ¿Está bien? Entonces tenemos un comportamiento elástico para un determinado esfuerzo, ¿sí? Se produce una deformación y entonces en este intervalo de esfuerzo el cuerpo se comporta de manera elástica. A partir de allí, el cuerpo no puede recuperar su forma original, se dice que el comportamiento es plástico y llega un punto en que para un determinado esfuerzo directamente el cuerpo se rompe. Las fuerzas internas, las fuerzas intermoleculares, que son las que mantienen el cuerpo con la forma original, no logran mantenerlo con esa forma. Por lo tanto, se rompe, se vencen esas fuerzas intermoleculares en alguna parte que es más frágil y se produce la ruptura del cuerpo. Entonces, en este punto, ¿sí?, se obtiene la ruptura del cuerpo. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde es válida la ley de Hooke? La ley de Hooke es válida en este comportamiento elástico, en este comportamiento elástico. No es válida en el comportamiento plástico. ¿Por qué? Porque no se observa que haya una proporcionalidad entre la fuerza y la deformación. Yo di como ejemplo esta línea, puede hacer una más arriba, una para abajo, todo depende del tipo de sustancia que tengamos,
de la situación que tengamos. Ahora a la compresión, pero antes, fíjense en la gráfica que como ejemplo elástico versus plástico, mientras tenemos un comportamiento hasta el punto B, ¿sí? Hasta aquí se aplica la proporción entre sigma o esfuerzo, lo mismo, y la deformación unitaria, ¿sí? Después podemos seguir aumentando el esfuerzo, se produce una parte plástica. Fíjense que por más que saquemos la fuerza, el cuerpo no vuelve a su posición original y finalmente se produce la ruptura. ¿Está bien? Aquí tenemos la misma gráfica, otro ejemplo, ya aquí tenemos valores. Entonces el esfuerzo, fíjense, hay un límite que es elástico, hay un límite que es plástico, por más que que se deje de hacer el esfuerzo, no vuelve a su posición original. Y finalmente se produce la ruptura. Aquí en este caso estamos valorando el módulo de elasticidad, que es el módulo de Young. Y aquí tenemos lo que habíamos dicho, la parte plástica, ¿no? Aquí tenemos esfuerzo y aquí tenemos la deformación. Está dado en unidades que no son las del sistema internacional, ¿no? Pulgada sobre pulgada, o sea que esto queda adimensional. Y aquí tenemos el esfuerzo donde no estamos usando el sistema internacional. Bueno, vamos. Voy a agregar más diapositiva para poder explicar la compresión, ¿sí? Entonces ahora vimos tracción, ahora vamos a ver compresión. Entonces tenemos, como dijimos hace rato, un cuerpo que tiene una longitud inicial L0. En las caras laterales, que tenemos en la misma área, le aplicamos una fuerza. Perdón, esta es de compresión, o sea que va en sentido contrario. Y como tenemos que aplicar el punto de aplicación en el área, en la superficie, entonces ahí coloco mi punto de aplicación y hacia adentro dibujo la fuerza. En el caso del área prima, de la otra área, vamos a tener aquí el punto de aplicación en la misma dirección y de sentido contrario y con el mismo tamaño F'. ¿Sí? Entonces F, el módulo de F es lo mismo que el módulo de F'. Tiene los mismos valores. Si no fuera así, este cuerpo se desplazaría. El efecto entonces, cuando se comprime, tenemos una longitud inicial. El efecto va a ser que va a disminuir esa longitud. O sea que el cambio de longitud delta de L va a tener un signo negativo. ¿Sí? Entonces, el efecto de aplicar la fuerza de compresión es disminuir el área, la longitud inicial y esta será la longitud final. Entonces vamos a definir el esfuerzo en el caso de la compresión igualmente como el módulo de la fuerza sobre la superficie. La deformación unitaria sigue siendo delta de L sobre L0. Vamos a tomar un valor positivo. Y el módulo de Young sigue siendo esfuerzo sobre la deformación. ¿Está bien? Y el último
esfuerzo que vamos a estudiar es el tercero, es el de la cizalla, ¿sí? Y consiste básicamente, tenemos un cuerpo, vamos a dibujar el área superior y el área inferior, ¿sí? La fuerza se aplica, como dijimos hace rato, de manera tangencial. Entonces, supongamos que nos interesa la cara superior. Allí, tangente a la cara superior, aplicamos F. Tangente a la cara inferior, aplicamos F'. De manera que F y F' son paralelas y aparte de eso tienen igual módulo. Tienen el mismo tamaño. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? El efecto es que el cuerpo lo vamos a dibujar con el mismo color. Ahí está. Es que esta cara, L0, ¿sí? Se inclina de esta manera. Y el cuerpo toma esta forma. Se deforma. ¿Sí? Esta vertical original es este, de manera que la distancia que se corre, ¿sí? O la longitud de la deformación es esta. Esto es delta de L. Y esto que está aquí es L0. Y esto nos define un ángulo θ. ¿Sí? El esfuerzo, la tensión o la fatiga sigue siendo fuerza sobre área. ¿Pero qué área? El área esta sobre la cual se aplicó la fuerza. La deformación, en este caso, como la venimos definiendo, es delta de L sobre L0. Si observan, esto es un triángulo de tipo rectángulo. Delta de L sobre L0 nos está definiendo la tangente del ángulo θ. O sea, tenemos cateto opuesto delta de L sobre cateto adyacente, que es L0. Conclusión, delta de L sobre L0 nos está definiendo la tangente de θ. Si este ángulo es muy chiquito, muy pequeño, como lo vimos en óptica, y aparte de eso, lo estamos midiendo en radianes, podemos decir que la tangente de θ es aproximadamente al ángulo θ. Acuérdense, en esto es solo si θ es muy chiquito, muy mayor que 0, pero menor muy chico, muy pequeño, chico o pequeño, 3 grados, 5 grados, por ejemplo, 5 radianes, 3 radianes, es muy chico, muy pequeño. Entonces, en esas condiciones, tangente de θ es aproximadamente igual al seno de θ, y esto es aproximadamente igual a θ, ya sea tangente de θ igual a θ o seno de θ igual a θ. Eso solo se puede aproximar cuando el ángulo es
positivo, por supuesto, y muy chico, muy pequeño, ¿sí? Entre 3 y 5 grados, o menos de 5 radianes, 5 radianes. Y esa es la otra condición, que el ángulo se tiene que medir en radian. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos los 3 tipos de esfuerzo, que son los que ustedes van a trabajar a lo largo de su carrera, y son el esfuerzo de tracción o tensión, de compresión y de cizalla o cizalladura, ¿sí? Un ejemplo de cizalla es el corte que hace, por ejemplo, la tijera, trabaja como si fuera una cizalla. Lo que se hace, este esfuerzo, ¿sí? Ustedes lo pueden ver según el eje X, según el eje Y, según el eje Z. Y avanzan a una especie de matriz que recibe el nombre de tensor de Moro. Todo esto ustedes lo van a ver en geofísica o en geología estructural.